Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar acerca de la experiencia y trayectoria laboral en Europa, principalmente de latinoamericanos que llegan aquí. La migración es aquel movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro del mismo país. Esta migración internacional puede ser realizada de dos formas, de forma regular o irregular, siendo la primera la que se va a llevar a cabo por vías de migración regular y con documentación requerida como pasaportes y visas por el país de destino. Hay muchas razones por las que una persona decide emigrar de forma regular y estas pueden ser, por ejemplo, para estudiar en otro país o para encontrar trabajo. Los estudiantes internacionales móviles se conocen a estas personas que han cruzado físicamente una frontera internacional entre dos países con el objetivo de llevar a cabo actividades educativas en otro país que no es su país de origen. Estas y estos estudiantes muchas veces tienen la intención de quedarse en el país extranjero después de acabar sus estudios para buscar trabajo y seguir desarrollándose profesional y personalmente. Un claro ejemplo es nuestra invitada de honor que tenemos hoy, la licenciada Indira Stephanie Mogollón Mantilla, quien estudió Derecho en Colombia y después decidió emigrar a Europa para seguir sus estudios y actualmente se encuentra cursando una maestría en Derechos Humanos y trabajando en una organización que se encarga de la protección de los migrantes en Alemania. Nos complace muchísimo tenerla el día de hoy aquí con nosotros y que nos relate acerca de su experiencia como una migrante latinoamericana en Europa, su incursión en el mundo laboral y la situación que se puede observar, que ella puede observar desde su puesto de trabajo en relación a los migrantes latinoamericanos y el mercado laboral en Alemania. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por encontrarse el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me hace muy feliz estar aquí con ustedes para poder compartirles un poco de mi experiencia. Bueno, entonces le voy a realizar unas cuantas preguntas y más que nada va a ser que nos relate de su experiencia. La primera es si podría contarnos un poco acerca de el motivo por el que decidió escoger Europa como el siguiente destino para continuar con sus estudios. ¿Por qué Europa y, bueno, más que nada su experiencia? Supongo que no hay unos motivos tan específicos, es decir, hay muchos migrantes que huyen de sus países porque sus vidas están en peligro, situaciones así, pero mi situación fue más quizás circunstancial y estaba un poco en busca de mejores oportunidades para mi futuro profesional. Entonces, la educación en Colombia actualmente es un poco cara también. Entonces, Alemania, Europa y especialmente Alemania es una opción bastante viable debido a que la educación es bastante, casi siempre es gratis y a veces la matrícula no es tan cara. Y también hay muchas facilidades que no ofrecen otros países de Europa, pero que en general son bastante más beneficiosas que las que podría encontrar en Colombia, por ejemplo. Perfecto, gracias. Entonces, prácticamente se puso como a buscar por internet cuáles son las mejores opciones, o sea, cuál es el mejor país para emigrar y para estudiar, y a partir de eso decidió que Alemania era para usted como el más adecuado. Sí, es decir, es una búsqueda de programas que me parecían interesantes, primero, y segundo, que cumplieran los requisitos. Tercero, que el valor no fuera de la matrícula no fuera tan elevado, entonces como que todos los factores que tenían que coincidir para que yo pudiera estudiar. Y tenía otras opciones en Europa, pero Alemania se presentó como la más posible para mi situación en ese momento. Ujú. Y justo creo que esa pregunta va relacionada con la siguiente, si sabe si existen apoyos económicos en Alemania, por si otras personas quisieran emigrar para estudiar, podrán, o sea, pueden encontrar estas opciones de apoyos económicos o es complicado. Sí, yo creo que hay bastantes opciones. Yo sé que existe, pues todos conocemos el DAD, que ofrece Ujú. muchos programas de becas y de becas de sostenimiento, pero también en mi experiencia en la Universidad de Erlangen, trabajé con el Centro Universitario de Bavaria
para Latinoamérica, que se encargaba también de ofrecer bastantes ayudas a estudiantes que tuvieran proyectos y a estudiantes de Latinoamérica que quisieran hacer proyectos en Alemania y que tuvieran, sí, que quisieran hacer una estadía o hacer una maestría. Entonces, Bailat en específico para Bavaria es bastante interesante para personas de Latinoamérica. Pero así como Bailat existen en todos los estados de Alemania, existen institutos que se encargan específicamente de estudiantes latinoamericanos y de todas, o sea, todas las nacionalidades, pero me refiero, hay unos siempre que se encargan Ujú. de Latinoamérica, por ejemplo. Y las Perfecto. universidades como tal también ofrecen becas internas. Ujú. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Nos podría contar un poco cuál ha sido su experiencia como migrante en Alemania? Si ha sufrido algún tipo de discriminación o más bien, no sé, cómo ha sido su experiencia hasta el momento. O sea, ha sido buena en general. Me he encontrado con un país que me recibió bien. Es decir, las personas en general pueden ser bastante, siempre te ayudan o te quieren eh, ayudar, proveer cualquier tipo de asistencia, pero sí he sufrido ciertos tipos de discriminaciones en niveles bajos, es decir, no he sentido que hayan sido cosas eh, muy tan relevantes. Sé de personas cercanas que sí. Entonces, sí, al mismo tiempo que encontré un país que me recibió bastante bien, también sé que también se están gestando unos sentimientos anti-inmigración que hacen que la población sea a veces adversa si no hablas alemán, si te comportas distinto, si haces algo que no sea como muy usual, te ven, Mm. sí, sí puedes recibir como en la calle como comentarios o te pueden hasta gritar. Lo he vivido en Alemania, entonces sí creo que al mismo tiempo que en Alemania se impulsa la migración y que está viendo muchos migrantes a este país, también está el contramovimiento de personas que se incomodan con el que es diferente, con el que es Ujú. migrante. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Nos podría contar un poquito acerca de su trayectoria laboral en Europa? ¿Cuáles han sido sus desafíos para encontrar trabajo? Sí, un poquito así a grandes rasgos. Pues yo, pues yo en general siento que tenía bastante suerte en Alemania porque yo cuando vine tenía que conseguir un trabajo para poder quedarme en Alemania y mi idea era conseguir un trabajo en cualquier tipo de trabajo no calificado. Usualmente uno siempre piensa mesera, lavar platos, lo que sea, pero conseguí un trabajo en Bailat, como les contaba, que es una dependencia de la universidad, en donde me encargaba de la cooperación internacional, la cooperación académica internacional entre Latinoamérica y Bavaria, Alemania. Ujú. Y en ese trabajo fue una gran oportunidad. Yo no hablo alemán todavía muy bien, entonces Ujú. por eso yo que tuve mucha suerte porque aún sin hablar alemán fui contratada como estudiante y fue una gran experiencia realmente. Y posteriormente conseguí un trabajo en Berlín, donde estoy viviendo actualmente. Y de nuevo, también siento que fue bastante, no fue tanto que o sea, sí lo busqué bastante, sí me sentaba a buscar un trabajo todos los días y fue una cuestión de persistencia. Ujú. Mm, pero no creo que sea imposible, pues, o sea, no creo que sea tan difícil si uno Ujú. se pone en la tarea. Es decir, el alemán es muy importante, pero incluso sin alemán, Ok. en Alemania hay muchas oportunidades laborales de muchos tipos. Justo eso quería preguntar si, o sea, cree que sí, en alemán también hay buenas oportunidades para hablar, porque justamente creo que alemán es un idioma súper complejo, que mucha gente que llega de Latinoamérica pues lo ve como un gran desafío y no se aprende en un año. Sí. Entonces, aún así hay muchas opciones para gente que no habla alemán. Sí, yo creo que sí, creo que, o sea, creo que al mismo tiempo creo que sí es muy importante aprender alemán, creo que es algo que uno siempre debería tener presente antes de venir. Yo recomendaría que las personas que vienen a Alemania aprendieran alemán antes de venir, al menos lo básico, pero también diría que no es imposible venir sin Alemania y llevar una vida y conseguir un trabajo Ujú. cualificado. Porque, por ejemplo, en Berlín, especialmente en el área de derechos humanos, de derecho internacional de derechos humanos, hay muchas organizaciones internacionales que no requieren alemán
y en la calle, de hecho, tampoco es necesario, pero, o sea, no es fundamental, pero sí es necesario, quiero decir. O sea, no es Ujú, que lo necesites, pero sí es importante saber alemán para poder escalar en tu vida profesional y para poder integrarte mejor a la ujú. sociedad alemana. Perfecto. Y aparte de este reto del idioma, ¿cuál cree que sea también otros retos para las y los migrantes provenientes de Latinoamérica que quieran encontrar trabajo en Europa? ¿Cree que haya como específicos desafíos o retos? Sí, pues yo creo que el reto principal cuando uno viene desde Latinoamérica es la gran diferencia cultural que existe entre las regiones, esas regiones, y no solo la cultural, sino la económica, pues porque en general muchos migrantes latinos vienen en situaciones económicas no tan fáciles, es decir, hay muchas veces sí es la situación en que la persona viene con todas las capacidades económicas, pero muchas veces no. Entonces creo que eso hace que las preocupaciones sean más. Y Ujú, también, por ejemplo, la cuestión de conseguir un permiso de trabajo, la visa, la burocracia en Alemania es bastante compleja y complicada y es difícil conseguir. Sí, los documentos necesarios para trabajar, incluso teniendo todos los requisitos, a veces es difícil, incluso cumpliendo con teniendo todos los documentos listos, es difícil conseguir cita, es difícil comunicarse ujú, con las autoridades porque primero que solo es en alemán y segundo, son difíciles de contactar, así uno habla alemán es difícil, ujú, entonces creo que en Alemania en general, aunque siempre es como, está muy abierto supuestamente a los migrantes, también pone muchas barreras burocráticas. Y cuando ujú, uno viene a una región en la que no habla ni siquiera, o sea, que es completamente distinta, también estas cosas son un poco chocantes. Entonces creo que sí, ujú. ese es uno de los retos. Ok. Una pregunta, ¿cuántas horas puede trabajar un estudiante que está cursando la maestría o algo así en Alemania? Para que Entonces, sepa nuestra audiencia. Ujú, como estudiante, tú puedes trabajar 120 días en como 120 días calendario tiempo completo y 240 ujú, medio tiempo. Es ok, decir, puedes trabajar 20 horas semanales, sí, 20 horas semanales como ujú, estudiante o tiempo completo, pero solamente 6 meses al año. ¿Sí me hago ok. entender? La mitad. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero Muchas igual gracias. eso es un beneficio que otros países de Europa Ujú. no ofrecen. Muchos países de No Europa no es ofrecen. posible trabajar ni siquiera como estudiante, entonces también es bueno. Si Alemania no hubiera ofrecido la posibilidad de trabajar, yo no hubiera podido estudiar acá. Entonces,